Descubrir el mundo. Nueva Caledonia. Hay que recorrer 1500 kilómetros hacia el este de las costas australianas en el Pacífico Sur para llegar a Nueva Caledonia. El archipiélago gira en torno a un eje central, la Grande Terre. La isla principal tiene una extensión de 400 kilómetros. Está rodeada por la laguna más grande del mundo. Al abrigo de un arrecife de coral, la laguna cubre un espacio 1,5 veces más grande que la isla que rodea. La Grande Terre, apodada La Roca, no nació de una erupción volcánica. Se separó de un bloque continental que formaba con Australia y Nueva Zelanda. Los orígenes de la isla explican la formidable riqueza mineral del subsuelo. Barridas por la erosión, las rocas alternan el negro y el rojo según su composición química. Pero ninguna puede competir en intensidad con el azul de la laguna. Nueva Caledonia lleva aislada 80 millones de años. Por esa razón, el 75% de las especies vegetales son endémicas. Pero muchas plantas tropicales muy extendidas se importaron al archipiélago. Y también es el caso de los animales. En el siglo XIX se introdujo un cérvido hoy muy bien aclimatado, el ciervo de Java. Entre los pájaros locales, el cagu es emblemático. Corre el riesgo de desaparecer, ya que no puede volar para escapar de los depredadores que antes no existían. Nueva Caledonia fue una colonia penal desde su anexión a Francia en 1853, pero las reivindicaciones del pueblo canaco autóctono cambiarían el destino de la isla. Sigue siendo francesa y europea, pero ya no es un territorio de ultramar. El Estado francés comparte cierto número de competencias con Nueva Caledonia. El archipiélago se ha convertido en una colectividad territorial, donde el Congreso puede votar sus propias leyes. Los melanesios o canacos componen casi la mitad de la población. Los europeos se reparten entre los metropolitanos instalados hace poco y los descendientes de antiguos colonos. Los melanesios han hecho de las cabañas grandes uno de los máximos símbolos de su cultura. Es el lugar donde el jefe del clan vivía antes. En la parte alta está la aguja de la cúspide, un atributo de poder que ha inspirado a la arquitectura contemporánea. El Instituto de Gran Numea fue diseñado con forma de aguja de la cúspide. El respeto por las tradiciones se adapta al crecimiento demográfico. En un siglo y medio, solo la población de origen europeo se ha multiplicado por 120. Los europeos aportaron sus tradiciones. El cricket fue traído por los misioneros protestantes ingleses. Los misioneros católicos franceses introdujeron sus costumbres religiosas. Y al difundir su fe, prepararon el terreno a las instituciones políticas, multiplicando las referencias al mundo occidental. Las influencias sobrenaturales y la posibilidad de mejorar su vida diaria incita a los caledonios a jugar. Las apuestas de todo tipo hacen que el envite a veces sea considerable. Se hacen apuestas en las carreras más insólitas. La agricultura es una actividad tradicional, aunque apenas el 10% del territorio está dedicado a ello. El ñame ocupa un lugar esencial entre las plantas que se comen. Los agricultores representan menos del 10% de la población. La mayor parte de las tierras agrícolas se dedican a la ganadería. Sus recursos no tienen nada que envidiar a los del océano. El Pacífico desempeña un papel vital en las relaciones con el exterior. Toda la producción minera se exporta por barco, sobre todo el níquel, que garantiza el solo más del 90% de las exportaciones. En tierra firme, los medios de comunicación unen los extremos de la Grande Terre. A pesar del relieve y los numerosos ríos, los intercambios son constantes.
El avión recorta las distancias en Grande-Terre y las islas del archipiélago, pero con el desarrollo de las comunicaciones no siempre es necesario desplazarse. La extracción minera consume mucha energía eléctrica que hay que producir en gran cantidad. El turismo se extiende. Los visitantes japoneses son los más numerosos. El sector turístico se ha convertido en el segundo proveedor de empleo. El potencial de Nueva Caledonia es considerable. Solo la laguna es una baza importante. Y cuando se acaba la inversión, la arena coralina merece que nos entretengamos. Además, las construcciones hoteleras entran en juego, dando valor a los materiales y tradiciones del Pacífico. Nueva Caledonia lleva muy altos el azul y el rojo. Al sur de Grande-Terre, Nouméa es la capital. Es la única ciudad de verdad del archipiélago. Más de la mitad de la población caledonia vive en Gran Nouméa. El primer asentamiento lo fundó un antiguo marino británico. Además, el plano geométrico de la ciudad es de inspiración anglosajona. La ensenada resguarda a los barcos de la furia del océano, pero nunca se está alejado de alta mar. Otra ventaja es que las aguas tienen profundidad suficiente para recibir a los barcos que vienen muy cargados. Muchas razones que animaron a instalar aquí la capital. El océano forma parte de la vida de Nouméa. La pesca al por mayor es la ocasión de medir su habilidad con la excusa del peso. Sea cual sea el tamaño, casi la totalidad de las capturas que hace la pesca industrial en toda Nueva Caledonia son exportadas a Japón. En cuanto a las especies disponibles en la lonja de Nouméa, el cliente tiene mucho donde elegir. Peces de la laguna. Está el changu, la botia gris, la botia salmonada, el pez loro, aunque se pueden encontrar loros azules, loros chocolate, loros rojos y al que llamamos loro chino. ¿Os vale? Una parte del centro de Nouméa se ganó al mar, y las calles se trazaron como un bordado alrededor de la plaza de los cocoteros. En la plaza se construyó un templete de música para los presidiarios. Al principio se bautizó a la ciudad Puerto de Francia, un nombre que merecía entonces porque fue la primera ciudad francófona del Pacífico. Pero en París, a 20.000 kilómetros de allí, hubo mucha confusión con Fuerte de Francia, la capital de Martinica. Para evitar confusiones, Napoleón III le impuso el nombre de Nouméa. Las referencias a la historia y a las instituciones francesas son legión. Ni la presencia estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial consiguió hacer sombra al general de Gaulle. Como las viviendas se hacían con madera, se entiende que los autóctonos se quedaran impresionados cuando los católicos construyeron la Catedral de San José. A pesar del choque de culturas, los lugares de culto occidentales como el templo protestante acogieron rápidamente a numerosos fieles entre la población melanesia. Desde la época de Puerto de Francia, el tiempo ha pasado muy rápido y Nouméa ha cambiado mucho. Los banianos han sobrevivido porque la ciudad ha sabido conservar sus raíces. Claramente había que dar viviendas a los habitantes que no han dejado de llegar. En un siglo y medio, la población de Nouméa se ha multiplicado por más de 200. Los flamboyanes en flor se iluminan al pie de las numerosas colinas que se elevan por la ciudad. Desde el periodo colonial se han construido bellas residencias que hoy en día se están restaurando.
Muy solicitadas, las colinas bien aireadas hacían más soportable la estancia de los metropolitanos, poco acostumbrados al calor tropical. Las tradiciones pueden también encontrar su lugar durante los jueves del centro. Los jueves, un mercado artesanal, muestra el talento que los melanesios han desarrollado desde hace siglos. Se revelan los secretos de fabricación transmitidos de generación en generación y se explica a los neófitos cómo trenzar una corona vegetal. Las tradiciones ancestrales suscitan una atención muy grande en el Museo de Nueva Caledonia. Alberga una magnífica colección de agujas de la cúspide. El escultor no es un simple artesano. Sus manos están guiadas por los ancestros para producir un objeto que toma una dimensión religiosa. El objeto puede cumplir una función precisa, como los marcos de las puertas en una cabaña grande, pero establece sobre todo un contacto entre lo cotidiano y lo sagrado. Pierrette Amaen. Son, sobre todo, la materialización de la fuerza invisible. Todas las caras son la representación de ancestros protectores que se van a poner en la cabaña y que van a simbolizar el hecho de que el mundo invisible tiene una importancia real en la vida diaria. Y esos dos mundos son paralelos. Esos objetos se consideran objetos habitados, así que son guardianes. El mundo invisible ha inspirado sin duda la concepción del Centro Cultural Jean-Marie Gibault. Se compone de 10 grandes cabañas hechas de madera y vidrio. Se ha guardado el aspecto inacabado para expresar el transcurso de la cultura tradicional. El Centro Cultural se dedicó al líder independentista moderado que murió asesinado por un extremista en 1989. A través de la arquitectura tradicional se intenta mostrar la relación de la cultura melanesia con la naturaleza. Las formas recortadas por la naturaleza tienen que influir en las que diseña el hombre. La armonía se logra así. La informática ha hecho su entrada en la gran cabaña, pero la forma circular y las proporciones del edificio no han cambiado. Las tradiciones llegadas de la metrópolis se asimilaron bien, hasta encontraron un terreno muy favorable. Numea es un lugar ideal para la práctica de distintos deportes náuticos, entre otros, ciudad y la playa. No sorprende que Numea se parezca un poco a California. Y cuando se pone el sol, resulta imposible decir dónde acaba el rojo y dónde comienza el azul. El azul del océano y todos sus componentes se han reunido en el Acuario de las Lagunas, abierto en 2007. La vida en la laguna reposa sobre el equilibrio sutil de los distintos actores. Cada uno domina a la perfección la técnica del camuflaje para fundirse con el entorno y escapar a la vista de los depredadores que están al acecho. El arrecife de Nueva Caledonia merece bien un instrumento pedagógico. Richard Farman. Nueva Caledonia se encuentra entre los conjuntos de arrecifes más grandes del mundo y sobre todo tiene la laguna más grande del mundo, ya que es un mar interior rodeado de una barrera coralina casi continua alrededor de toda la Grande Terre. La particularidad de Nueva Caledonia es que por su latitud y longitud concretas se pueden encontrar en los medios coralinos una flora y una fauna que van de aguas casi cálidas frías, hasta aguas casi ecuatoriales en el norte.
En la laguna, la mantarraya despliega toda su envergadura. Las aguas de la laguna están separadas del océano por el arrecife de coral. Una barrera temible capaz de detener las olas, pero también los barcos que se acerquen. El agua poco profunda y la ausencia de olas facilitan la formación de islotes de arena donde la vegetación enraiza rápidamente. Gracias a la poca profundidad de la laguna, el agua está más caliente y más clara que en el océano. Uno se siente muy tentado a detenerse allí. El islote Amédée señala el arrecife con un faro. La torre metálica se construyó en París y se trajo hasta aquí en el siglo XIX. Se decidió levantar un faro de metal porque en la época no había en el archipiélago ni canteros ni albañiles. A 70 kilómetros al sudeste de Côte-en-Terre está la isla de los Pinos. El capitán Cook, un navegante inglés, fue el primer europeo en descubrir la isla en el siglo XVIII. Pero no desembarcó allí porque su barco no pudo acercarse a su costa. La Marina británica bautizó igualmente la isla donde se alzan las siluetas fantasmagóricas de los pinos de Cook. La vegetación puede adquirir formas retorcidas, misteriosas en la isla de los Pinos, una isla habitada desde el año 2000 a.C. Árboles extraños pueblan una isla que ha conocido los días sombríos de la deportación y el presidio. Tras la insurrección de la Comuna de París y tras algunas revueltas en Argelia, miles de personas fueron condenadas al exilio. Los presidiarios desembarcaban aquí al final de un viaje que duraba 6 meses. El presidio cesó su actividad en 1910. Los cuerpos de los condenados muertos durante la deportación se quedaban en la isla. Una vez aquí, era imposible escapar. El pasado quedó atrás. La población local saca lo mejor de las tierras de la isla. Pequeños tubérculos, como estos, ¿ve? Medianos como este o más pequeños como este. Los más pequeños como este se hacen montones, ¿ve? El ñame se utiliza en la preparación del buña, el plato tradicional melanesio. Marguerite Ouemama trata al ñame con el respeto que se muestra a los ancestros. Tenemos ñames de distintos colores. Los hay blancos, violetas como este, malvas, amarillos. Cuando es la temporada del ñame, cocinamos el ñame. Después, cuando ya no hay ñames, comemos taro, batata o banana. Pero antes hay que encender un buen fuego. Se calientan piedras y se ablandan unas hojas de banano que servirán de envoltorio. Pero eso no es todo. Ahí las hojas de cocotero. Eso garantiza la rigidez del plato. En cuanto a las hojas de aluminio, es el precio del progreso. Regamos con leche de coco un guiso de pollo, pescado o marisco. El conjunto se cierra herméticamente. Es importante porque de ello depende que los alimentos se cuezan de forma homogénea. Mucho trabajo que solo se emprende para las grandes ocasiones. Hay bodas, bautizos y todo eso. Entonces se hace el buña y luego lo compartimos. Sobre las brasas ardientes y las piedras calientes se disponen varios buña. Se añaden las hojas verdes que producirán vapor y se cubre de tela a estofarlo. Después hay que tener paciencia porque el estofado se hace lentamente. Mientras esperan a la comida, los niños juegan al cricket con palos de papayero. Debajo de la tierra hay trozos de tela, cartones,
y luego las piedras. Y aquí está el buña. Llega por fin el momento de sacar el buña. Tras 1 hora y media o 2 horas de cocción a fuego lento, los ingredientes han intercambiado sabores y olores. Solo queda saborearlo. Chicken buña. Hoy es domingo en Bao, el pueblo principal de la isla. Nueva Caledonia cuenta con cerca de un 60% de católicos. Aquí la práctica religiosa es compatible con las creencias tradicionales. Llegan de toda la parroquia para asistir a la misa en una iglesia fundada por misioneros franceses. A veces la de la misa se ve sorprendida por un chaparrón tropical. Cuando los domingos a mediodía, las mujeres se dedican a uno de sus pasatiempos favoritos, el bingo. En la calma más profunda, la partida se desarrolla según un ritual inmutable. Se respetan escrupulosamente las reglas, aunque las sumas en juego no desaten pasiones. Petit 7. Petit 7. 59. 33. Pour les 7. Pour les 7. 29. 29. 26. 19. 7. 29. 29. 82. 82. La mejor forma de respetar la naturaleza es pasar desapercibido. En un rincón de la Bahía de Oro, un hotel casi invisible ha conseguido una simbiosis entre confort, naturaleza y tradiciones ancestrales. Al este de Grande-Terre están las islas Loyauté, o Lealtad, Eubea, Lifou, la diminuta Tiga y Marais, la más meridional. El primer europeo que las localizó a finales del siglo XVIII fue un almirante francés. A diferencia de Grande-Terre, las islas Loyauté son de origen volcánico. Los volcanes se hundieron y el arrecife coralino quedó elevado. Las islas como Marais están formadas por el antiguo arrecife, compuesto por varias capas calcáreas erosionadas por el océano. La meseta quebradiza sufrió la erosión marina en las costas, profundamente recortadas. Sobre el suelo calcáreo crece una vegetación específica distinta a la de Grande-Terre. La isla conoce también una erosión interior provocada por el arrastre de las aguas de lluvia. La vida en las islas Loyauté habría podido transcurrir apaciblemente, sin que nada la perturbase. Pero las islas eran ricas en madera de sándalo, muy codiciado. Se extraía del sándalo un aceite esencial utilizado en perfumería. En el siglo XIX se desarrolló un comercio intenso con esta madera que se quemaba como incienso. Pero los habitantes siempre han dispuesto de otros recursos naturales, como los aguacates, originarios de Centroamérica. Las cabañas cuadradas son típicas de Marais.
A menudo se las coloca al lado de cabañas modernas. Casi la totalidad de la población de las islas Loyauté es de origen melanesio. De hecho, las autoridades coloniales francesas decidieron hacer una reserva autóctona, prohibiendo a los europeos establecerse allí. La intención era proteger a los habitantes. Lifou es la más grande de las Loyauté. Tiene una extensión superior a Martinica. El coral disgregado produce arena en cantidad. Los orígenes de la isla no dan lugar a duda. El volcán hundido hizo aparecer el arrecife de coral. Las costas de la isla vieron desembarcar polinesios de sus piraguas varios siglos antes de que llegaran los occidentales. Además, las influencias polinesias son muy perceptibles en las Loyauté. El hábitat tradicional melanesio, la cabaña redonda, es la vivienda habitual. Todas las partes de la construcción tienen un significado simbólico. Así, la puerta baja obliga a inclinarse para entrar por respeto a los ancestros. Los católicos franceses y los protestantes polinesios se lanzaron a una pugna por ganar influencia. Aunque el 90% de la población es protestante, las costumbres siguen estando muy vivas. En la tribu de los Oued se encuentra una de las grandes jefaturas de Lifou. Las influencias exteriores se encuentran también en la vegetación. Los papayeros llegaron de Centroamérica. Muchas especies exóticas llegaron para enriquecer la flora local. Una orquídea también venida de Centroamérica se ha hecho aquí su hueco al sol. Se la cultiva por sus frutos alargados y perfumados, la vainilla. Las autoridades tradicionales conviven con las instituciones republicanas. De esa forma, Lifou alberga la sede administrativa de la provincia de las Islas Loyauté. Se suele celebrar un mercado donde cohabitan tanto las especias como el chayote, apodado guatila o papa de pobre, que se encuentra por todo el trópico. Otro fruto muy extendido es el pomelo, un cítrico grande, a veces asociado con la pampelmusa. El pomelo es el cruce entre una toronja y un limón. El pomelo tiene la pulpa menos amarga. Las mujeres visten sus vestidos más bonitos para las grandes ocasiones. Una boda, por ejemplo. Compiten en elegancia cuando llega el momento de la foto de familia. Como no es cuestión de dejarla escapar, dos mejor que una. Cuando llegaron los misioneros encontraron indecente el taparrabos que llevaban las mujeres. Por eso impusieron el largo y amplio vestido misión. Modernidad y tradición. Lifou ha conseguido la mezcla de épocas y culturas. La isla de Eubea es un atolón. El volcán original se hundió, pero el arrecife no subió tan alto como en las demás islas. El antiguo arrecife rodea en parte la laguna central, que todavía existe. Allí se pesca con esparabel, una red circular con pequeños plomos en los bordes que suscita el interés de pescadores rivales. En Eubea, el coral calcáreo del arrecife original ha sufrido también la erosión del mar. En la costa este, la más elevada, los acantilados están horadados con profundas grietas. Las grutas están cubiertas de concreciones calcáreas. Según cuenta la leyenda, los dioses encontraron aquí refugio cuando la isla de Eubea fue invadida por los pueblos de Grande Terre.
A pesar de las contribuciones exteriores, las islas Loyauté han conservado con cuidado la cultura melanesia. A pesar de las invasiones, del declive demográfico y de las peleas tribales, las Loyauté han conservado sus costumbres y su modo de vida. A la región que se extiende al sureste de Nouméa se le suele llamar Grand Sud, porque se abre hacia el océano, aunque sobre todo porque el espacio no tiene barreras colocadas por el hombre. La tierra roja saturada de óxido de hierro, la laterita, da fe de la densidad de los minerales. Goro es un importante complejo dedicado a transformar el mineral de níquel. Nueva Caledonia garantiza cerca del 13% de la producción mundial, aunque posee un tercio de las reservas. Hasta Cabo Endua, en el extremo de Grande-Terre, el rojo se impone al azul del océano. Varios ríos siguen un curso más o menos tranquilo según el desnivel del terreno. A veces se produce una ruptura, como en las cascadas de la Madeleine. El caudal depende de las actividades humanas. La presa de Yaté retiene el agua del río del mismo nombre. Es la presa más grande de agua dulce de Nueva Caledonia. Aquí también el rojo juega constantemente con el azul. El embalse de la presa inundó un antiguo valle y se tragó la vegetación. Desde la puesta en marcha de la presa a finales de los años 50, árboles como el niaulí de corteza clara tienen la parte inferior bajo el agua. Este primo del eucalipto demuestra así su impresionante resistencia a la humedad. En su parte más grande, Grande-Terre no sobrepasa los 60 kilómetros. Saliendo de Nouméa para remontar hasta el norte la costa este de la gran isla, primero hay que tomar la carretera en dirección a Bourel. La fortaleza de Teremba sirvió a los franceses de cuartel general después de la colonia penal, a partir de 1885. Los ricos pastos de Grande-Terre son favorables para distintas razas de ganado importadas de Europa. Se adaptaron bien a pesar del clima tropical. Los bovinos dominan el campo caledonio. Hoy en día la mayoría de los terrenos agrícolas pertenecen a los stockmen, los cowboys en versión australiana. En efecto, ganado se define con la palabra stock en Australia. A finales del siglo XIX, las autoridades coloniales no querían que los únicos europeos instalados en Grande-Terre fueran los exconvictos, así que reclutaron voluntarios, sobre todo en Alsacia-Lorena, para gestionar la ganadería extensiva. Pero, ¿qué es un stockman? Es el que vigila los rebaños de bovinos, o sea, de vacas. Y sí, es una buena vida la de ocuparse de ellas a caballo, meterlas en el establo, limpiarlas, seleccionarlas, cambiarlas de redil. El trabajo es duro. Entonces, ¿cómo te haces stockman? Aquí en Caledonia somos stockman por herencia, claro. Empezamos a una edad muy temprana, como a los 4 años. Normalmente nos enseña el padre. Al auténtico stockman se le reconoce por el látigo, las botas con espuelas y el inevitable sombrero, indispensable contra los ardores del sol tropical. Todos los años en el mes de mayo, en Boulot-Paris, se celebra la fiesta del ciervo, el camarón y el cangrejo. El camarón se ha convertido en el segundo producto en las exportaciones de Nueva Caledonia. Una atracción llama particularmente la atención.
Se abren las apuestas. La 2, la 1 y la 3. Allez, c'est bon, c'est parti. Es la carrera de cangrejos, una carrera agotadora. Voilà, et c'est parti. Con sus 8 patas, los cangrejos son capaces de dar espectáculo. Como en cualquier carrera, se ponen los cangrejos en los cajones de salida. Luego a la señal salen. Y luego hay que animarles mucho para que lleguen. Solo son los 1500 milímetros, ¿eh? Pero el récord está en 63 segundos. Ese es el récord establecido. En Boulot-París, cuando se celebra la fiesta, la influencia polinesia, como la de las demás tierras francesas, está por todas partes. Para llegar a la costa este hay que atravesar Grande-Terre. Desde mediados del siglo XIX se encontró allí mineral de níquel. Solo la región de Thiaux proporcionó el 30% del mineral exportado en un siglo y medio de explotación. Las minas de la zona producían un mineral que podía contener hasta un 20% de níquel. Hoy en día que las técnicas han evolucionado, la rentabilidad está garantizada con un mineral 10 veces menos rico en níquel. Un capítulo entero de la historia de Nueva Caledonia está escrito en el Museo de la Mina de Thiaux. Maurice Fels. El níquel caledonio, del que no se habla demasiado y que merece ser conocido, es muy característico en comparación con el níquel que viene de otros países. Un mineral que en cualquier caso lleva el acertado nombre de oro verde. A partir de Thiaux, yendo hacia el norte, la carretera se aparta del litoral abruptamente y continúa por el interior. Para franquear el puerto de Pechecara, la carretera tiene horario. La circulación se cambia dependiendo de unos horarios porque la vía tiene algunos tramos muy estrechos. En épocas de lluvia puede ser peligrosa. La costa oriental, la costa de los vientos, está sometida a los alisios que arrojan sus lluvias sobre las colinas. La lluvia reverdece las colinas y hacen crecer los ríos que desembocan en el océano. El capitán Cook desembarcó en la costa de los vientos. El parecido con el paisaje escocés, Caledonia en latín, le inspiró el nombre de Nueva Caledonia. Por la costa y en el agua se alzan impresionantes rocas calcáreas negras. Las rocas de Linderalik deben su nombre a una tribu vecina. En la bahía de Joengen, la roca tiene formas sorprendentes. A un lado de la bahía reproduce una esfinge. Al otro lado, la naturaleza fantástica ha esculpido una gallina empollando sus huevos. Al norte, la cornisa caledonia está dividida por el valle del río Uyaem. Es imposible atravesarlo en seco sin utilizar un monumento de Nueva Caledonia, la última barcaza en servicio. Vestigio de una época en la que apenas se conocían los puentes, la barcaza de Uyaem sigue siendo preciada. Mientras esperamos a que llegue, se pueden degustar los productos locales. La cascada de Tao pasa por encima de un muro calcáreo negro. Para penetrar en territorio de tribus hay que hacer como manda la tradición, ofrecer un regalito al jefe de la tribu. También se puede mantener viva la artesanía local. La piedra de jabón es una roca calcárea densa pero blanda. En el pueblo de Puebo, la actividad es febril.
Aquí cada año un festival pone de relieve todas las actividades artísticas tradicionales. Las escenas de la vida cotidiana son muy coloridas y cada uno pone de su parte. Un trabajo útil para la memoria colectiva salpicado por los ritmos y las coreografías de las tribus. Cuanto más avanzamos hacia el norte, la naturaleza se vuelve más salvaje. Poco a poco vemos desaparecer la cadena montañosa central. La vida se vuelve cada vez más y más discreta. Al pequeño pueblo de Arama, el caballo de vapor parece no haber llegado nunca. Junto al océano, el manglar estrecha los puntos de su red. Perfectamente adaptado a un suelo inestable, se extiende hasta el límite de Grande Terre. El extremo de Grande Terre posee una flora muy rica. Se han clasificado casi 3.400 especies vegetales en Nueva Caledonia, y se estima que aún quedan varias centenas por descubrir. Las plantas del litoral son normalmente las más comunes porque sus semillas circulan fácilmente de isla en isla. Los lugareños conocen bien las virtudes de cada una. Tradicionalmente, los viejos utilizaban las hojas en infusión para hacer inhalaciones cuando se está constipado, se tiene tos, contra el reuma, la gripe. Se transmite de generación en generación cuáles son las propiedades de cada planta. El árbol que tenemos aquí es el que nosotros llamamos el árbol de los mosquitos. Su nombre en lengua vernácula es Folop. Y el científico Guettarda espesiosa. Antiguamente, nuestros mayores utilizaban las flores de esta planta, las recogían, luego las trituraban bien en la mano, lo que dejaba una capa de aceite en la mano, y luego se aplicaba eso sobre las picaduras de mosquito. La piragua tradicional tiene un puente, una vela y un flotador. Llegó de las islas Tonga a finales del siglo XVIII. Gracias a ella, los melanesios ampliaron sus horizontes mucho más allá de la laguna. Una vez que cruzamos a la punta norte de Grande Terre, bastará con dejarse llevar a lo largo de la costa oeste para descubrir un panorama casi completo de la geografía caledonia. En la costa, a la altura de Kumak, el pasado geológico de la isla surge bajo la forma de enormes rocas. Cubiertas por la vegetación, las rocas constituyen un lugar propicio para la escalada. La cadena de montañas central culmina en los 1.629 metros. En la costa oeste, una llanura separa el relieve del litoral. En varios sitios está cubierta por el manglar,
y se inunda de agua salada con las grandes mareas. Los mangles dibujan la superficie con contornos aleatorios. Y cuando se la deja hacer, la naturaleza se expresa con grandes latidos. El medio geográfico determina el modo de subsistencia de las poblaciones locales. El pueblo de Uño vive de la pesca. La costa de Sotavento, más al sur, está cubierta por una sabana herbosa que ha reemplazado al bosque original, un terreno propicio para la cría de cérvidos. Las cuencas de cría de gamba tropical proliferan a lo largo de la costa. Aquí también la laguna despliega sus increíbles dimensiones. En algunos sitios, la barrera coralina se extiende a 40 kilómetros de la costa. En una longitud de 1.600 kilómetros, el arrecife conoce pocas interrupciones, como la falla de Poe. A la altura de Bouguel se alza una de las formaciones rocosas más espectaculares de Nueva Caledonia. En un bloque de cuarzo monumental, un escultor gigante hizo la roca agujereada. Por delante, la roca Bonhomme desafía al océano. En dirección a Numea, las formaciones coralinas están prácticamente desprovistas de vegetación, pero a finales de diciembre, una especie vegetal muy rara en el trópico hace su aparición: el árbol de Navidad. En la plaza de los cocoteros, las palmeras reales ya no se sorprenden por su presencia, ni de él, ni del mercadillo de Navidad. En pleno verano austral, echamos un poco de menos creer en Papá Noel. Pero cuando encienden las luces, sin duda, la magia llega. La Navidad en el trópico tiene que ser diferente. De ahí la intervención de las mamás Noel, ante las que los niños de todas las edades solo pueden portarse bien. El día del acontecimiento, la entrada es triunfal, la del mismísimo Papá Noel. Los renos no se han ido de Laponia y en Nueva Caledonia hace demasiado calor para ellos. Papá Noel adora las muchedumbres. El alcalde del pueblo respalda a la estrella del día durante el evento sin ponerse celoso. El ambiente, la plaza de los cocoteros, es como un gran estreno de Hollywood. Próxima escala, el ayuntamiento. Nueva muchedumbre. Vous voyez, Père Noël, que les enfants de Nouméa sont toujours très chaleureux pour vous accueillir. Et ils sont chaque année de plus en plus nombreux. Alors, est-ce que vous avez été sages? Est-ce que vous croyez qu'on peut remettre
les clés de la ville au Père Noël pour qu'il rentre dans vos maisons. Merci Père Noël encore une fois pour votre fidélité a cette ville de Nouméa. Papá Noel y las llaves de la ciudad. Una tradición muy exótica para esta latitud. Nueva Caledonia mantiene muchas tradiciones. Occidentales o melanesias acabarán por confundirse bajo el cielo de Grande Terre, allí donde se funden el rojo y el azul.